Bienvenido a Testimonios al Día. En esta ocasión te traigo un excelente testimonio del poder de Dios, de cómo Dios obra y actúa cuando estamos solos en lugares extraños y cómo es que manda inclusive hasta ángeles para nuestro cuidado. Mi nombre es Benjamín y espero que te guste este video. Comenzamos. Oscar, muy buen día, ¿cómo te va? Hola, bien, gracias a Dios, Benjamín, ¿cómo estamos? Gracias a Dios, muy bien, me da mucho gusto después de tanto tiempo aquí podernos contactar nuevamente. Pues nada, quería que nos pudieras dar una pequeña introducción de quién eres y qué has estado haciendo en el ministerio. Pues soy Oscar Santa Cruz Olivares, por mis iniciales. Todo el mundo me dice Oso, perdón. Todo el mundo me conoce como Pastor Oso y actualmente estoy pastoreando. Tendría yo como 14, 15 años cuando conocí del Señor. Yo asistí a una iglesia presbiteriana, pero nunca había tenido una relación formal con Jesús de otra manera. Y gracias a Dios, pues, Él me ha acompañado durante todo este recorrido hasta hacerme pastor. Y soy pastor actualmente, padre de familia, tengo 3 hijos, ya grandecitos. Y gracias a Dios, pues he vivido en muchos lugares, por la gracia de Dios, he estado en diferentes lugares. Viviendo y pastoreando. Correcto. ¿Qué nos quieres compartir? El testimonio. Bueno, se me olvidó decirte que soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Guadalajara y luego estudié en el Seminario Teológico Presbiteriano y he estudiado otras diferentes diplomados en diferentes áreas de la vida de la iglesia, de la Biblia, y también en el terreno secular. Actualmente estoy en un movimiento aquí en la ciudad que se llama Coatzacoalcos Exige Paz, Excelente. donde estamos luchando por establecer, luchando en el sentido de traer esperanza a más personas con el gobierno, con las autoridades, para evitar tanto problema de inseguridad. Esas son algunas cosas de las que hacemos. Excelente, me da gusto que estés activo. Sí, sí, sí. Sí, gracias a Dios. Pues sí, te quería compartir una experiencia que viví hace algunos años. A veces lo que significa vivir por fe es difícil. Muchas veces Jesús habló con sus discípulos y les dijo, hombres de poca fe, entender que se necesita un poquito de fe, como el tamaño de un grano de mostaza. Es importante la dimensión de la fe que Dios nos da. Y cómo esa fe es probada en medio de diferentes dificultades que tenemos en la vida, diferentes problemas. Y gracias a Dios, yo pude experimentar ese poder y ese amor de Dios hacia nosotros. Y bueno, esa es la experiencia que yo quisiera compartirles un poquito. Correcto. Sí. Adelante, te escucho. Pues mira, básicamente estábamos nosotros pastoreando en Pachuca, Hidalgo, una congregación que se encuentra sobre la carretera. Y esa iglesia tenía una misión en Zacualtipán. Zacualtipán es un pueblo allá en la serranía, en la sierra, en la Huasteca hidalguense. Sí, allá íbamos a compartir el evangelio, tenemos una misión. Y bueno, ese día me tocó ir a mí y estar con los hermanos. Y pues después de haber compartido, tener un lindo tiempo de comunión con las familias, pues me tocaba regresar, ¿no? Me tocaba regresar de ese viaje misionero. De verdad,
cuando predicas la palabra, ves la reconciliación entre las familias, ves la necesidad que las familias tienen de ser tratadas con misericordia y de encontrar en la palabra de Dios su propósito, encontrar en la palabra de Dios consuelo. Y bueno, yo venía muy feliz de eso. Los hermanos me dijeron, váyase temprano, pastor. Era domingo, no me recuerdo, un domingo en la tarde. Ya había habido un fin de semana, había llegado desde el viernes, he estado con ellos sábado y domingo. Y bueno, me dieron cosas para el camino. Y bueno, yo me vine. Me dijeron, váyase rápido porque dejan de pasar los camiones temprano, porque era peligroso, era la sierra y todo eso. Entonces me vine temprano aproximadamente, pero el camión se demoró, hubo un accidente. Total que yo tenía que transbordar en un pueblito que se llama Totonilco el Alto, allá en la Huasteca Hidalguense. No conocía ese pueblo, jamás había estado en ese lugar. La cuestión es que llegamos más tarde de lo que pensábamos y al lugar donde llegábamos, que era fuera de este pueblo, estaba el paradero de autobuses, era un paradero a un lado del camino donde había restaurancitos y todo eso. Pues llegamos ahí y hasta ahí llegaba el autobús y de ahí se iba a regresar. Ok. Entonces, pues con la novedad de que no había autobús para regresarnos, que se había ido el último, pero nos dieron una esperanza, nos dijeron, pueden ustedes ir al centro del pueblo y ahí salen los taxis que van para allá, para Pachuca, donde me esperaba mi esposa con mis hijos y los hermanos ya sabían que yo iba a llegar. Claro. Entonces, pues fui al centro de este pueblo y bien curioso, pues un pueblo típico, un pueblo que ya domingo por la noche, pues ya no ves mucha gente ya en la calle, ¿no? Ya no hay muchos comercios abiertos y pues estábamos esperando un taxi, estábamos yo, una pareja y otra persona, quizás, no éramos muchos esperando, pero pues con la novedad también de que no había taxis, que se había ido el último a Pachuca, que ya nada más estaban esperando que regresara y si regresaba, pues si regresaba sin clientes, pues no. Claro. Esto se fue agravando un poquito la situación en el sentido de que pues yo iba muy limitado económicamente, ¿no? Como muchas veces en la vida te encuentras inesperadamente en un lugar donde no conoces a nadie, Correcto. en un lugar donde no tienes suficientes recursos y con el celular, pues ya no son de los nuevos, ¿no? Que dura un poquito la pila. Un celular que se estaba acabando y fue complicado, fue muy complicado estar ahí varados, la gente desesperada, pues muchos de los gentes ya no esperaron taxi, se fueron los que vivían ahí a sus casas, pero nosotros teníamos que buscar cómo pasar la noche, ¿no? Muchas tentaciones, muchos problemas, porque al principio cuando llegamos ahí, pues pensamos, va a salir un taxi, bueno, pues mientras hay que comer, hay que echar un taco o algo así, pero después pues no salía nada y con los recursos limitados y sin podernos comunicar con nadie en Pachuca porque se acabó la pila del teléfono, era una cuestión de confiar en Dios, era una cuestión de confiar en Dios. Ajá, sí, ¿no? Y bastante la desesperación que sientes, ¿no? Te pasan 1000 pensamientos por la cabeza. Claro. De ahí nos dijeron, no, pues regrésense al restaurancito que está a la pie de la carretera. Ahí probablemente llegue un autobús a las 12 de la noche, algo así.
pues ahí vamos de regreso, teníamos que pagar un taxi de regreso. Esos Wow, taxis sí salían, ahí cerquita sí salían, pero hasta Pachuca no iban, porque era no un iban. viaje largo. Claro, Entonces, pues nos regresamos a ese restaurancito. Mira, no conoces a nadie, puedes hacer muchas cosas. Empecé a meditar en esta situación, orar, y abrí la Biblia ahí donde llegamos, un restaurancito, pues lo único que podía pedir era un café, un cafecito, y hablar con Dios, abrir la Biblia, así como amén. la tengo ahorita abierta, y hablar con Dios y decirle, ¿por qué me está pasando esto a mí, Señor? Claro. O sea, siempre es, o sea, no puedes, no Lo importa quién típico, seas, eres hijo de Dios y le tienes que preguntar a tu papá qué está pasando, ¿no? exacto. Yo sé que Dios lo sabe todo y que tiene un plan, pero en ese momento tú no lo ves, o sea, tú estás queriendo salir de ahí y tratar de reencontrarte con tu familia, te vienen pensamientos, ¿no? Me acordé mucho de la experiencia de Pedro cuando Jesús Sí, caminando sobre el mar le dice, hey, ven, y de repente ya va cavilando y de repente ya ve el viento y ve lo que está haciendo y dice como que, ¿qué estoy haciendo? ¿No? claro, Pero Jesús no le recrimina nada más a él, sino también a los otros que tenían poca fe, ¿no? así es. Vivir por fe es una experiencia del poder de Dios. Amén. Siempre la fe es para eso, para las pruebas, para los momentos de tentación, para los momentos en los que te preguntas cuál es el sentido de lo que está sucediendo, por qué me está pasando. Así es. Y, y este, y la verdad, pues, como digo, no estaría yo aquí si no fuera porque Él esa noche me mostró su amor, su misericordia. La gente de este lugar donde yo estaba, había ahí gente mala, Sí, claro. había ahí gente que empezaron a pelearse unas personas ya alcoholizadas. Se Wow. acercó la mesera conmigo, me vio cansado y preocupado y me dijo, ¿sabe qué? No se preocupe, usted puede quedarse aquí. Recuéstese. No tengo un lugar donde, donde pueda dormir, pero recuéstese ahí en la mesa. No le van a hacer nada, no le van a hacer daño. Y Vale. solamente me compré un café porque no tenía ya dinero para más. Estaba guardando Sí, para el dichoso taxi. el presupuesto limitado. Sí, 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 sí. Y son las cosas que a veces dices, wow, Señor. O sea, no es en la abundancia, sino en la escasez donde Así uno es. depende más del poder, de la misericordia, de la gracia. Empiezo uno a entender tantas cosas, Benjamín. Claro, Si hubiera tenido dinero, tal vez me hubiera ido a un hotel, tal vez hubiera hecho, no sé, mil cosas, ¿no? Hubiera por pensado. supuesto. Pero depender de Dios, pasar esa experiencia y llegar a tu casa como a las 6, 7 de la mañana, después de todo esto, Wow. abrazar a tus hijos, ¿no? A tu esposa, decirles, es verdad, Claro, no fue grato, o sea, no es grato en el sentido humanamente, ¿no? Pero en el sentido de la experiencia de un hijo de Dios, te da esa, no sé, Pablo lo dice re bien, Pablo habla re bien del poder de Dios claro. y te da esa paz de que tus caminos están vigilados, están cuidados, que no importa que en este momento te sientas varado en el camino y sientas que las cosas no funcionan o que piensas que nadie te está viendo y nadie te conoce, pero en realidad
sí hay personas que te están viendo, sí hay personas que están Claro. viendo cómo reaccionas. Sí, Y lo más... porque te ubican como alguien que no eres local, inmediatamente brinca, ¿no? Ese cuate pues no es de aquí, ¿no? Y Sí, entonces, en consecuencia, pues llamas y estás captando la atención de las demás personas. Obvio, así es, así es, así es. Es peligroso, ¿cómo no? es peligroso, también es muy tentador, ¿no? Así Todo es. eso lo vives. Y yo lo comparaba con este mensaje que dice Pedro, cuando dice, somos extranjeros y peregrinos. Amén. Somos de alguna forma migrantes, extraviados, no extraviados en el sentido de no saber hacia dónde vamos, yo sabía hacia dónde iba, sino en el sentido de que sabemos hacia dónde vamos, pero pasamos experiencias como los discípulos pasaron en la barca, ¿no? Así Donde es. parece que el barco se está hundiendo, donde te preguntas por qué Jesús me mandó a pasar por ahí, por el medio de, o yo me confié demasiado en que Saliste quizás un poco más tarde, no lo sé. sí, sí, no, nos entretuvimos en el camino, algo Claro, pasó, recuerdo que algo pasó en el camino, porque estuvimos un rato allá y ya cuando llegamos ya no había oportunidad. Pero Dios, a través de esa experiencia, me ayudó a entender también mucho del ministerio que hacen los pastores que van a tu casa. Yo no me refiero a los pastores que están en los medios y en las redes, que no son los que te visitan, que no son los que te escuchan, sino pienso en la experiencia de aquellos pastores discípulos que fueron discipulados, que sí, discipulan y atienden a los demás. Y no solamente pastores, hay muchas personas, ¿no?, claro. que hacen esta labor y pues no sé, debería de haber ministerios de apoyo a familias varadas en todo lugar y especialmente con los migrantes que pasan por nuestro país, ¿no? Ahí es una forma de experimentar el poder, la misericordia, la gracia de Dios. Exacto, claro. Entonces, cuando lo vives, pues cambia tu perspectiva, ¿no? Eso ¿Cómo es ser no? hospitalario, ¿no? Y disculpa, ¿cómo a qué horas encontraste transporte finalmente para regresar? Como a las 5 de la mañana, pero me tuve que mover de ese lugar, de donde estaba, de nuevo al centro del pueblo para agarrar un taxi que nos llevara hasta allá. Nos cobró un poquito más Normal. de lo normal, apenitas así, llegando. Gracias a Dios. Como los hermanos, yo sabía, porque el último mensaje que yo le mandé a mi esposa fue, la última vez que hablamos, le dije, dile a los hermanos que estén orando por mí. No se preocupen, estoy bien, nada más me voy a retrasar, quizás Claro, hasta mañana pueda llegar, ¿no? Y ya fue lo último que hablamos. Eh, ellos estaban orando por mí, pero también se preocuparon y al siguiente día fueron y nos llevaron despensa. Y la iglesia Pachuca procuró apoyarnos económicamente, sabiendo lo que había vivido, ¿no? correcto. Y también esa parte es bien importante recordarla, ¿no? Como iglesia apoyamos a misioneros, apoyamos a pastores que no sabemos cuál es su vivencia, o a hermanos en la fe, Claro, familias que no sabemos cuál es su vivencia, pero Dios sí sabe y mueve nuestro corazón y dice, da y da y da, y ahí experimentas también la gracia de Dios y la misericordia en dar, ¿no? Bien lo claro, decía el maestro, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. que recibir. Amén. Sí, Una, sí. una pregunta en rayitas así de tu teléfono o en número del 0 al 10, tu angustia más o menos en qué nivel se encontraba. Mira, como a la medianoche, después de que te vienen todos los pensamientos encima, yo creo que sí estaba bastante alta, como un 8 tal vez. Ya Ya, después que pasan ciertas circunstancias,
pues te das cuenta, o sea, yo estaba en ese lugar Sí, como Pablo en la prisión, en Filipos, por ejemplo, cantando, alabando a Dios, orando, leyendo la Biblia. Y fue cuando se acercó esta persona y me dijo, no te preocupes, tú estás bien aquí, aquí te vamos a cuidar. No sé qué vio. un ángel. Bueno, sí, eso, Dios lo mandó. Dios la Pero mandó, yo no sé claro. qué vio, Amén. pero así vino. Y entonces yo ya me pude recostar un poco, pues no te digo que dormité, medio dormí, Claro. porque con todo la presión y todo, pero me quedé ahí dormido un rato. Ya después nos despertaron, fue cuando nos dijeron, no, no, el camión llega más tarde, mejor vayan al centro, ya hay taxis y allá Pueden salir. pueden salir. Y sí, fue muy gratificante ver cómo la mano de Dios se mostró en llevarnos de regreso. Cuando llegas y abrazas a tu familia te abraza y damos gracias a Dios juntos por la experiencia vivida. Es, 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 es inolvidable, ¿no? Claro, Es una muestra, es un poquito de la muestra del poder de Dios. Hay tantas cosas en la vida que suceden y uno las ve como ordinarias, pero en realidad Dios está obrando cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que claro, Dios prepara para nosotros, ¿no? claro. Y ese plan pues se fue cumpliendo, ¿no? Porque es una parte de la confirmación del propio ministerio, de la propia seguridad de un alma que pone su esperanza en Dios. En No el será Señor. defraudada, dice la palabra. Yo Amén. sí invito a las personas a confiar en Dios, Amén. a dejar atrás las cosas que ocupan el lugar de Dios y a concentrarse en realmente la palabra de Dios, porque ella nos guía, es luz en nuestro camino, nos Amén. guía. ¿Sí? Ok. Este, evidentemente es una experiencia que trascendió en tu vida, por eso la estás seguramente compartiendo y que de alguna manera pues te dejó alguna reflexión que ya no la estás prácticamente diciendo. Ajá. Sí, dice Pablo en 2 Corintios 4. Porque todas estas cosas padecemos, el versículo 15, por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No Amén. mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Amén. bueno, Así es es. testimonio del poder de Dios, ¿no? Amén. Sí. Pues bueno, ¿quisieras agregarnos algo más, mi querido Oscar? Sí, claro que sí. Las personas que buscan a Dios y piensan, necesito un milagro, necesito eso. No piensen en necesidades, piensen en su propia vida. Amén. La vida no tiene sentido. Tú puedes estar varado ahorita en un camino y si no sabes hacia dónde vas, pues no importa lo que hagas, no va a ningún lado. Lo que importa es que pongas tu confianza en Jesús. Amén. La buena noticia es que Dios mandó a su Hijo para recibirnos como Padre. Él le dio la espalda a su Hijo en la cruz para abrirte los brazos a ti. Y para mí esa es la gran noticia. Donde quiera que estamos, anunciamos a Jesús. Yo quisiera que el nombre de Dios sea glorificado a Amén. través de la vida de todos nosotros. Porque mientras no vivimos para glorificar a Dios, no tiene sentido la vida. Entonces, aún en los detalles más pequeños, en las experiencias más duras en la vida,
está Dios, hay un plan y gracias a Dios las personas glorifican al Señor por lo que Él hace. Estoy muy feliz, muy bendecido porque pues a través del tiempo Dios me ha mostrado con su poder, su palabra, Amén. ¿eh? Guiando a otras personas a confiar en Jesús. Y porque a mí alguien me dijo y me dio esa buena noticia. Y yo creo que cuando uno recibe esa noticia, uno tiene el poder de Dios y uno tiene la guía de Dios para poder eh, llevar el rumbo correcto. Entonces, pues gracias a Dios por la vida de todos aquellos que están esforzándose, por Amén. todos aquellos que están disfrutando la gracia, ¿no? Disfrutando esas experiencias del poder, del amor de Dios, viviendo esta aventura de fe que es nuestra vida, como el apóstol Pablo y como tantas otras personas. Así es. Eso es lo que yo quisiera concluir, ¿no? Nuestra vida es para glorificar a Dios y para que otros glorifiquen a Dios a través de ella. Así es. Pues Muchas gracias. al contrario, estoy muy agradecido. Te envío un abrazo hasta la costa del Golfo de México Así y es. esperamos podernos ver pronto. Sí, primero Dios, gracias a Dios por tu vida. También abrazo de oso, ya Abrazo. sabes, con mucho cariño. Bendiciones, mi querido oso. Hasta Cuídate luego. mucho. Y Gracias. gracias, muchas gracias por compartir. Dios les bendiga. Te esperamos quizás en algún nuevo. Claro que sí, Dios te con mucho bendiga. gusto. Hasta pronto. Bye. Bye. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Espero que haya sido de tu agrado y que haya aportado este mensaje que nos compartió el buen pastor Oscar Santa Cruz, o como él dice, el famoso pastor Oso. Espero que haya sido de gratificación para tu vida, que haya sido positivo, que haya aportado algo que te edifique, que glorifique el nombre de Dios y que desate nuestra fe. Esperamos verte por aquí muy pronto